Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, tu amor, tu Santo Espíritu, mi Dios, el que ha encaminado cada paso. Porque tu misericordia, Señor, es la que nos ha reunido en esta hora para poder, Señor, estar contigo. Pues sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Nos reunimos en tu nombre, bendito Cristo Jesús. En esta hora te pedimos que bendiga a cada una de nuestras vidas. Rogándote, Señor, que en esta hora hables a cada uno de nuestros corazones. Pedimos, Señor, que reveles tu palabra y declares tu palabra en cada corazón, en cada mente, Señor. Que nos prepares, Padre bendito, para seguir en este camino que lleva hacia ti. Preparado, mi Dios bendito, a través de tu Espíritu Santo, por tu bendita palabra, Señor, para ese encuentro que tendremos pronto contigo. En esta hora te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que hacen falta, porque aún no han llegado, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Encamina los pasos. Redarguye, Señor, a el que se ha acomodado en su casa, mi Dios bendito. Pedimos, Padre Santo, que toques cada corazón y cada vida. Te pedimos, Padre bendito, que bendigas cada uno de nuestras vidas, Señor. Danos la bendición a través de tu palabra. Habla a cada uno de nuestros hermanos y hermanas que escucharán esta enseñanza. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Dios me le bendiga. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hora en el libro de Mateo. El libro de Mateo capítulo 6. Vamos a leer de los versículos 16 al 18. El tema para este día es el verdadero ayuno. Leemos la palabra de nuestro Dios. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Y la práctica del ayuno, vemos que la podemos encontrar a través de toda la Biblia. Vemos que aún pueblos que no fueron parte de la promesa ayunaron. Vemos cómo se sometió a ayuno Nínive después del mensaje de Jonás. Es una práctica que la encontramos a lo largo de todas las escrituras, y la iglesia en estos tiempos también la sigue practicando. El ayuno consiste en abstenerse de las viandas, en abstenerse de las comidas, para dedicar ese tiempo en la búsqueda de Dios. La dedicación en la oración, la adoración, la alabanza, estudiar la palabra y de humillación a Dios. Y vemos cómo la iglesia sigue practicando el ayuno, y nuestro Señor Jesús aseveró con estas palabras que hemos leído que la iglesia iba a seguir practicándolo. Pues les dice: cuando ayunéis, les dice en el versículo 16. Pero le dice a sus discípulos: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Porque en los tiempos de nuestro Señor Jesús, los fariseos practicaban el ayuno, pero habían degenerado la práctica del ayuno y se habían desviado de los objetivos que se persiguen al ayunar. Y lo que hacían era practicar un ayuno hipócrita,
Aquí lo dice nuestro Señor Jesús: no seáis austeros como los hipócritas. Porque cuando ellos ayunaban, daban a conocer que estaban sometidos a un ayuno. Demudaban su rostro, descuidaban su apariencia personal, a fin de que conocieran todos que ellos estaban ayunando. Pero su práctica de ayuno era únicamente porque eran los días o las fechas en que había que ayunar, y también para obtener algún reconocimiento del pueblo, dando una apariencia de piedad a través del ayuno. Y es un error que puede cometerlo todavía en estos tiempos cualquier cristiano, porque el ayuno, aparte de ser realizado a través del abstenerse de ingerir alimentos, también es secreto. Y nuestro Señor les dice: cuando ayunéis. A nuestro Señor Jesús se le acercaron los discípulos de Juan el Bautista y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los discípulos de Juan sí practicaban ayuno. Los fariseos practicaban ayuno y los discípulos de nuestro Señor Jesús no lo practicaban. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesús fue que prácticamente no lo necesitaban, porque lo tenían a Él con ellos. Pero cuando Él fuera quitado, entonces llegará el tiempo en que ayunarán. Entonces nuestro Señor Jesús establecía que la iglesia debe practicar el ayuno. Y el ayuno tiene una gran importancia para el pueblo cristiano. Es importante que el pueblo de Dios ayune. Por eso también vemos que nuestro Señor Jesús aseveró con esas palabras que la iglesia lo iba a practicar. ¿Qué sucedió cuando los discípulos no pudieron sacar los demonios de un poseído? Y tuvo que operar la intervención de nuestro Señor Jesús para que fuera liberada aquella persona, y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesús? Les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno tiene una gran importancia para la iglesia, para el pueblo de Dios, que no puede el pueblo del Señor dejar de lado la práctica del ayuno. Y tiene importancia porque es una manera a través de la cual también el cristiano se va disciplinando. El ayuno tiene muchos beneficios para el pueblo de Dios, porque a través del ayuno afligimos nuestra carne, y al abstenernos de las viandas y comenzar a experimentar esa necesidad en nuestro cuerpo, que lo hemos sometido a esa aflicción, comenzamos a sentir esa dependencia que tenemos de Dios, que somos necesitados de Dios, y nos damos cuenta cuán frágiles somos cuando comienza nuestro cuerpo a sentir esa tremenda necesidad de las viandas. Y comenzamos a experimentar también esa dependencia que tenemos de Dios. Durante la práctica del ayuno, y cuando se va prolongando el ayuno y comienza a sentirse esa necesidad de querer recurrir a las viandas, el cristiano intensifica su oración, intensifica el estudio de la palabra, la meditación en la palabra, un profundo sometimiento al Señor, una búsqueda y fortaleza del Señor. Nos ayuda a disciplinar también nuestra carne, porque nos damos cuenta también y aprendemos a través de esa búsqueda del Señor, a través del ayuno, también a sujetar nuestra carne. Porque es la falta de ayuno y no experimentar la aflicción en nuestra carne, entonces somos muy fácil cederemos a cualquier cosa que sea ofrecido a los apetitos de nuestra carne, porque no estamos acostumbrados a sujetar nuestra carne, a doblegar nuestra carne, a someterla, a dedicar nuestra voluntad a Dios. Y la falta de ayuno que puede llevar al cristiano es a ensoberbecerse y olvidarse que tiene una total dependencia de Dios. Solo veamos que la carne en sí no quiere tener nada, no quiere tener ninguna relación con Dios. El hombre natural fácilmente se infla, se hincha, se llena de orgullo y de vanagloria. Y la falta de disciplina y la búsqueda intensa de Dios en el ayuno
que redunda es en que la carne predomine en la persona. El Señor conoce los corazones, el Señor conoce cada vida, pero pensaríamos que alguien que tiene el ego extremadamente alto se puede considerar que sea una persona que ayuna, o que alguna vez en su vida por lo menos haya experimentado un ayuno con verdadera entrega y búsqueda de Dios. Es de gran importancia el ayuno para el cristiano. Nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo de la importancia que tiene el ayuno en la vida del creyente, que Él, antes de iniciar su ministerio en esta tierra, ¿qué hizo? Él ayunó. ¿Por cuántos días ayunó? Por 40 días. ¿Y cuánto ayunamos como cristianos? Seremos capaces de hacer un ayuno de 40 días, pero un ayuno de verdadera búsqueda de Dios, no para que todos sepan que hicimos un ayuno de 40 días y que van al hermanito porque acaba de pasar su ayuno y ahorita anda encendido, no se anda buscando vanagloria. Pero nuestro Señor Jesús nos da un ejemplo de la importancia que tiene el ayuno, porque nos hace ver esa necesidad de dependencia que tenemos de Dios y del sometimiento y la aflicción a la cual sometemos nuestro cuerpo, nuestra carne, y nos ayuda también a disciplinarnos. Si no pasamos por estos procesos que nuestro Señor también ha establecido para que sea una manera también de buscarle, es un cristiano que cede a cualquier cosa. Como dice el mundo, al cuerpo lo que pida. Lo que dice el mundo. Bueno, cualquier cosa que le ofrezcan, pues, los apetitos de la carne, dice la palabra. Pero sabemos que, aunque muchas cosas son lícitas, no todas nos convienen. Vemos cuán importante es para el creyente también practicar el ayuno. Pero lo practicaban los fariseos, pero no lo hacían con la naturaleza que debe de tener el ayuno. El objetivo por el cual debe ayunarse, la manera como debe de hacerse. Dice nuestro Señor, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. El ayuno que ellos hacían era un falso ayuno. Y el peligro es de que cualquiera puede practicar un ayuno falso. Siempre toda congregación cristiana, toda iglesia cristiana practica el ayuno y convoca a ayuno a la congregación. Pero el cristiano debe disponer su voluntad, debe disponerse también como ver una oportunidad de aprovechar para realizar el ayuno, para que no vaya a convertirse aquello en un ayuno falso como el que practicaban los fariseos. Era un ayuno falso. Que ellos llegaban al grado, dice que ellos demudaban su rostro. Yo no sé qué tanto ha aprendido la iglesia acerca del ayuno, pero es necesario dar estas enseñanzas porque los nuevos cristianos, los recién convertidos, tienen que saber acerca de esta práctica que es beneficiosa para la vida cristiana y la manera como debe de realizarse. Yo me acuerdo cuando estaba pequeño, algunos hermanos que aparecían por ahí llegaban anunciando que estaban en ayuno, pero aparecían todos desgajados, desaliñados, que ando en ayuno, para que todos supieran que estaban ayunando. Completamente desaliñados y descuidados y con una cara de profunda tristeza y anunciando a los cuatro vientos que estaban ayunando. Esperaríamos que con estos años que han pasado la iglesia haya aprendido, se haya disciplinado y que aprenda cómo debe realizarse el ayuno a fin de que obtenga los beneficios por los cuales el ayuno es practicado por la iglesia. Y nuestro Señor ponía el ejemplo de los fariseos. Decía, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Y cuál era la recompensa que ellos buscaban? ¿Cuál era la intención por la cual hacían esto? Obtener la admiración del pueblo, que lo llegaran a considerar muy espirituales, que lo llegaran a considerar muy disciplinados
en la religión, que si convocaban ayuno, ahí estaban. Si establecía una fecha para el ayuno, ellos no fallaban, pero era un ayuno falso. Nuestro Señor le dice a su pueblo que no lo haga de esa manera. Ellos lo hacían para obtener una admiración del pueblo, y ya tienen su recompensa, dice nuestro Señor. Es decir, lograban la admiración del pueblo, y era lo más que podían obtener, era la recompensa. Y puede todavía el pueblo de la iglesia en este tiempo dejarse sorprender de esa manera. Que parezca por ahí las personas queriendo dar una apariencia de piedad y de superior espiritualidad, porque están ayunando, y que todos lo sepan, que tendrán su recompensa. La admiración, porque hay lugares donde no debe parecer un escandaloso que esté haciendo ayuno, porque es el súper espiritual. El hermanito anda encendido porque acaba de salir del ayuno. El ayuno se hace con objetivos y debe hacerse conforme a la manera que a Dios le agrada que se haga. Ya nuestro Señor decía que no demuden su rostro, y es lo que hacen muchos. Como les decía, recuerdo que estaba pequeño, unos hermanos ahí aparecían con la cara completamente desgajada porque estaban ayunando y ni siquiera se peinaban. Andaban ayunando. Dice el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Está diciendo nuestro Señor que cuando ayunemos no es necesario que descuidemos nuestra apariencia física, porque el ayuno no es para ganar méritos ante los hombres, sino que es entre nosotros y Dios. Por lo tanto, debemos tener una apariencia de completa naturalidad y simplemente buscar de nuestro Señor, para que no se vaya a convertir en nosotros y cometamos el error de que, porque estamos ayunando, querer buscar la admiración de los demás hermanos, lograr méritos a nivel únicamente terrenal y obtener vanagloria únicamente. Nuestro Señor decía de los fariseos, ya tienen su recompensa. Porque siempre habrá un hermanito por ahí que le va a admirar porque está ayunando o porque ha ayunado. Hay hermanos que hacen los 40 ayunos. Hay otros que hacen 21 ayunos, como tratando de seguir el ejemplo del profeta. Y otros 40 ayunos, pero lo sabe el mundo y medio mundo. Lo que andan buscando es vanagloria. Ahora, al ayunar, no pensemos que con el ayuno, que porque estamos sometiendo nuestro cuerpo a una aflicción y en algún momento hay un sufrimiento interior a causa del abstenerse de las viandas, que con eso le estamos doblando el brazo a Dios. Porque no es que vamos a nuestro Señor a doblarle el brazo que porque no como el Señor me va a responder. El Señor no nos responde porque simplemente hemos dejado de comer. Tampoco es por la cantidad de días que me someta al ayuno que Dios va a responder. No vayamos a confundir prácticamente que si el Señor no me responde, no suspendo el ayuno hasta que el Señor responda. Vayamos a confundir el ayuno con una huelga de hambre. Que el ayuno debe hacerse con una disposición para obtener los beneficios por los cuales nuestro Señor desea que la iglesia lo practique. Ya veíamos que nuestro Señor Jesús tuvo la intervención porque no pudieron los apóstoles expulsar los demonios. Hasta que intervino nuestro Señor Jesús y ellos preguntaron, ¿y por qué nosotros no pudimos? Esta generación no sale, sino es con ayuno y oración. ¿En dónde está entonces el beneficio de ayunar? Veíamos que es para disciplinar nuestra carne. Vemos que es importante y nuestro Señor Jesús nos dio un ejemplo de la importancia que tiene, pero debe hacerse con una intención sincera del corazón. ¿Y cómo se debe de ayunar? El ayuno les decía que es abstenerse de ingerir alimentos, con la intención de dedicar ese tiempo para la búsqueda de Dios. Ahora puede ser según como usted sienta en su corazón disponer ese tiempo para la búsqueda de Dios. Puede ser un ayuno que es que practicaba el pueblo de Israel, que era de 6 de la tarde de un día hasta 6 de la tarde del otro día. O puede ser de 6 de la mañana a 6 de la tarde del mismo día.
Podría ser aún un ayuno de varios días, pero debe de ser entre usted y Dios. Pero también debe de ser con sinceridad, porque el ayuno se practicó y vemos que se practicó en el antiguo tiempo. Les decía que ante la predicación de Jonás, Nínive, el pueblo ninivita, ayunó y Dios no destruyó a Nínive. Y aún el rey Acab ayunó. Imagínense, usted sabe quién era el rey Acab. Fue uno de los reyes de Israel, pero uno de los reyes más malos que ha habido. ¿Y quién era la esposa de Acab? Era Jezabel. Y ese era un rey malo, de mal corazón, idólatra. Y Dios le dio un plazo de castigo. Y ante la noticia que le llegó el profeta Elías, ahí sí se afligió. Le venía juicio. ¿Qué hizo el rey Acab? Ayunó. Ese rey malo ayunó. Y Dios habló y dijo: ¿has visto a Acab cómo se ha humillado? Por tanto, no traeré mal sobre su casa en sus días. Dios lo que ve es la intención del corazón de aquel que está ayunando. La disposición debe ser con un corazón arrepentido y humillado delante de Dios. Si respondió a Acab, ese rey malo, si detuvo la destrucción de Nínive, ¿cómo no va a atender a sus hijos, a los lavados con la sangre del cordero, cuando le buscan con un corazón sincero y humillado delante de Dios? No debemos de olvidar, no debemos dejar de lado estos elementos, porque el abstenerse de las viandas, de los alimentos, es para dedicar ese tiempo de la búsqueda de Dios, meditar en su palabra, estudiar su palabra, escudriñar su palabra y orar, y orar, y orar, y orar. Y con un corazón humillado, sinceramente humillado, y en arrepentimiento también delante de nuestro Dios. Esa es la actitud y la forma correcta. Esa es la manera como se debe de ayunar. La iglesia, toda congregación convoca a ayuno y el pueblo asiste. Pero no debemos ir al ayuno simplemente porque convocaron y hay que ir, y si no voy me van a criticar. Como lo hacían los fariseos, que llegaban a la fecha establecida en que había que ayunar, pues ellos ayunaban, pero no lo hacían con ningún objetivo espiritual. Si vamos nosotros a ayunar, si vamos a asistir a una convocatoria de ayuno, pues con un corazón dispuesto y conforme a la manera a como nuestro Dios le agrada, que le busquemos. Y en el ayuno también llegamos y se ayuna para llevar una petición delante de nuestro Dios. De la manera como la iglesia debe de ayunar. Él decía, y también es un secreto entre usted y Dios. Si lo va a hacer de manera personal, manera privada, usted y Dios. No que lo sabe toda la colonia que usted está ayunando. O lo saben todo el mundo. Un secreto. Ahora, claro, cuando la iglesia convoca ayuno, todos sabemos que ese día todos los asistentes están ayunando. Pero ahí no hay problema, ¿verdad? Que los demás hermanos sepan que estamos en ayuno. Estamos en un mismo sentir, en una misma búsqueda, y nos hemos puesto de acuerdo en una cosa para pedirle al Señor. No hay problema tampoco de que nuestros hermanos, que vamos todos al ayuno que sea convocado, vayamos y que los demás lo sepan, pero sí con esa disposición, con esa sinceridad y en el aprovechamiento de ese tiempo para leer la palabra, escudriñarla, meditar en ella y orar. Amén. Ayuno y orar. Porque si simplemente se dice que decimos que vamos a hacer ayuno y nos abstenemos de las viandas, pero no leemos la palabra, no oramos, ¿qué es lo que hemos hecho? Únicamente aguantar hambre. Y no se logran los objetivos, si es que tiene un objetivo verdaderamente. Y nuestro Señor responde al clamor de su pueblo. El Señor llama a su pueblo a que se humille y someter nuestra carne, someter nuestro cuerpo, afligirlo, es humillarlo delante de Dios para presentar a nuestro Señor nuestras peticiones. Y nuestro Señor responde. De la manera como nuestro Señor desea que su pueblo
le busque, que su pueblo le invoque. Claro, nuestro Señor está atento al clamor de su pueblo. Dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 8. Dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas su pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Nuestro Señor quiere responder el clamor de su pueblo. Es necesario que el pueblo de Dios ayune. Vemos que es necesario también, para obtener una respuesta de nuestro Dios, también tener un respaldo de Dios, como se lo dijo a los discípulos, que esa generación no sabía si no era a través de ayuno y oración. Es necesario tener esa búsqueda constante y esa dedicación y esa humillación, ese estudio de la palabra, meditación de la palabra, la oración, hablar con Dios para tener un respaldo de Él en las diferentes áreas espirituales donde nos desenvolvemos. En ese tiempo ellos todavía eran discípulos. Estoy seguro que aprendieron esa lección que les dio nuestro Señor Jesús, que después de Pentecostés no había demonio que se resistiera a las palabras de los apóstoles. No hay demonio que se resista a la autoridad de un cristiano completamente y constantemente humillado delante de Dios. Lo que sucede es que le damos mayor importancia al hombre carnal que al espiritual. Y podría la iglesia y podría el cristiano, igual que el mundo, estar diciendo al cuerpo lo que pida. Y el hombre espiritual completamente desnutrido, no alimentado con la palabra, no alimentado espiritualmente, desfalleciendo por la falta de comunicación con Dios. Por eso es que muchas veces la iglesia no causa un impacto fuerte donde se encuentra, por la falta de disciplina y de humillación y de búsqueda de Dios, de dedicación en la búsqueda de Dios. Porque podría preferirse, llegar a preferirse, querer obtener beneficios puramente vanos, carnales, terrenales, a través de la práctica religiosa, queriendo obtener la admiración de los demás, que les consideren muy espirituales, cuando realmente no están verdaderamente humillados delante de Dios. Y podría estarse practicando únicamente un ayuno falso e hipócrita. Y a veces podríamos decir: pero llevo ayunando y no tengo respuesta. Y de verdad hemos buscado al Señor con sinceridad y no hemos obtenido respuesta, al grado que muchos han dejado de practicar el ayuno. ¿Qué es lo que acabamos de leer en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 6 al 8? Nuestro Señor está aquí diciendo a su pueblo qué es lo que Él desea. Porque sí, el pueblo era muy religioso, practicaba la costumbre y entre ellas estaba la costumbre de ayunar, pero eran injustos. Ahora nuestro Señor les dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Nuestro Señor pide que estemos a cuentas con Él, que estemos a cuentas con nuestro prójimo, que no seamos injustos con nuestro prójimo y con nuestros hermanos, porque puede estar practicando injusticia y todavía asistir a la convocatoria de ayunos y teniendo a alguien atado injustamente, teniendo atado a sus deudores, teniendo a alguien en la cárcel injustamente, practicando injusticia con alguien. Y luego, ¿y por qué no recibo respuesta? ¿Será que Dios no me oye? Es necesario que dobleguemos, que disciplinemos nuestro cuerpo, que lo sometamos a esa aflicción para que reconozcamos la dependencia de Dios. Cuando sentimos desfallecer por causa de la falta de alimento, intensifiquemos aún más nuestra oración, nuestra invocación a Dios, pidiéndole fortaleza.
Pero también en nuestras relaciones a nivel terrenal con nuestro prójimo también, que vayamos también a cuenta delante de nuestro Dios. No es este el ayuno que dice nuestro Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí. Nuestro Señor no quiere simplemente que aguantemos hambre, porque es lo que puede pasar con cualquiera. Simplemente aguantar hambre y considerar que como ya ayunó y hasta hice 21 ayunos, no, si yo ya hice el ayuno de Jesús, pero siendo injusto con el prójimo, siendo injusto con sus hermanos. No escogí, dice nuestro Señor, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, porque la iglesia no puede tener un corazón duro, un corazón de roca con relación a su prójimo. Considerar porque puede tener quien puede tener el control de alguien, puede someter a alguien y mantenerlo bajo opresión y no soltarlo, simplemente porque siente autoridad sobre una persona. El Señor nos ha mandado que mantengamos sujetos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, practicando injusticia y acudiendo a Dios a que Él nos responda, y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Por eso es necesario que perdonemos, que le pidamos a nuestro Dios que nos dé de su amor. Muchas veces está tan elevado el ego, tan elevado el orgullo y la vanagloria de la persona, que llega a considerarse, o podría llegar a considerarse cristiano, que es superior al otro, por lo que puede o no puede, por lo que tiene y el otro no tiene, por lo que puede y el otro no puede, y considerar que es superior a los otros, y que por lo tanto tener el orgullo y tener un corazón tan ensoberbecido, que cuidadito se metan conmigo, y a convertirse en un corazón tan altanero. Pero cuando convocan a ayuno, allá van. Esto no lo digo, mis hermanos, de forma personal a nadie, es de manera general. Pero a veces es necesario hablarle un poco fuerte, permitir que el Señor nos hable fuerte, porque a veces no reconocemos la profunda necesidad que tenemos de Dios. Necesitamos que nuestro Dios nos responda. Necesitamos respuesta de Dios. No sabemos las necesidades que vamos a pasar y vamos a tener necesidad de clamar a nuestro Dios. Cristianos que podrían estar a punto de quitarle la casa a sus hermanos. Cristianos que no libertan al prójimo de la cárcel pudiéndolo hacer. Cristianos que tienen bajo sujeción a su prójimo o a sus hermanos porque les deben. Cristianos que son injustos. Dice, olvidando que todos necesitamos de Dios y que en algún momento tenemos que clamar la misericordia y por respuesta de nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor le dice a su pueblo, dejar ir a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas el pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veáis al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Nuestro Señor está diciendo aquí que practiquemos justicia, que recordemos que somos hijos de Dios, que la iglesia pregona el amor de Dios, que la iglesia pregona ser la luz de este mundo, la sal de esta tierra, que pregonamos ser un reflejo de la luz de Cristo. Pero el reflejo de la luz de Cristo no debe ir impregnado de injusticia de parte de aquel que trata de ser un reflejo de la luz de Dios. Nuestro Señor quiere responder a su iglesia. Él ha dicho, clama a mí que yo te responderé. Amén. Esto dice nuestro Señor. No quiere tener ninguna limitación en cuanto a responder nuestro clamor. Pero es necesario que lleguemos delante de Él a cuentas con Él, con un corazón verdaderamente arrepentido y humillado delante de nuestro Dios, con un corazón con una gran hambre y necesidad, pero también de escucharle, de conocer su voluntad, de su palabra y de hablar con Él en oración, pero también a cuentas con nuestro prójimo. Y mire lo que dice el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver, como dice, pronto, dice el libro de Isaías, capítulo 58, versículo 8.
y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Gloria a Dios. Dice, justicia se dejará ver pronto. Queremos obtener una respuesta inmediata en nuestra oración, en nuestro ayuno. Queremos tener el respaldo de Dios. Es necesario que en todas las áreas de nuestra vida estemos a cuentas con nuestro Dios, que le busquemos con sinceridad, en humillación, en arrepentimiento, escudriñando su palabra, orando y orando y orando y seguir orando. Amén. Gloria a Dios. Y a cuentas con nuestro prójimo, para que llegue, para que resplandezca esa justicia. Dice nuestro Señor acá, dice pronto. Y dice, ¿qué es lo que irá delante de nosotros? Irá tu justicia delante de ti, pero también atrás. Dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Todas las áreas de nuestra vida estarán bajo la protección y el cuidado de nuestro Dios. No habrá ningún impedimento para que Dios haga su obra, para que nuestro Señor se haga ver en nuestras vidas. Nuestro Señor lo hizo con su pueblo cuando lo liberó de la esclavitud en Egipto. Había mandado esa justicia, de salvación, de sacarlos de esa esclavitud de 430 años. Iba delante de ellos, iba guiándolos por el desierto, como una nube. Pero también en la retaguardia estaba la presencia de Dios. ¿Qué sucedió cuando llegó el faraón? Consideró que ya los tenía acorralados a la orilla del mar. ¿Qué sucedió entre el pueblo de Israel y el ejército de faraón que venía tras ellos? La gloria de Jehová se interpuso como una columna de fuego que no podía hacer avanzar a los perseguidores. Así quiere estar nuestro Señor con nosotros, con cada uno de nosotros, con su pueblo. Y quiere contestar nuestras oraciones. Por eso dice, no es este el ayuno que yo he pedido. No es más bien el ayuno que yo escogí. Que sucede que muchas veces se nos olvida que dependemos de Dios. No se puede concebir cristianos haciendo negocios ilícitos y todavía queriendo tener respuesta de Dios. Se nos olvida que somos polvo, se nos olvida que somos carne, se nos olvida que dependemos absolutamente en todo de Dios. Que en un momento vamos a invocar, vamos a tener necesidad de clamar, pero como nunca quizás lo hemos hecho. Pero no queriendo soltar los negocios ilícitos, no queriendo soltar la injusticia, queriéndole quitar los bienes. Aquel que se llega a considerar que hay alguna posibilidad de quitarle aquel bien legalmente, pero injustamente, tratan de hacerlo. Todos queremos tener respuesta de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, debemos llegar adelante de nuestro Señor con una petición. Y allí debemos orar, interceder por nuestros parientes, por nuestra familia, por nuestros cónyuges que no se han convertido, que no han creído en Cristo Jesús. Esa generación no sale sino con ayuno y oración. Pero si ni siquiera un desayuno podemos dejar de hacer, ni siquiera un medio ayuno, como decimos comúnmente. Son batallas espirituales que hay que librar, porque el enemigo no quiere soltar a sus cautivos. Orar por sanidad, por provisión, por conversión de nuestra familia. Pero si llegamos con una disposición como nuestro Señor desea que llegue su pueblo, el Señor responde al clamor de sus hijos. Amén. Si le respondió a Acab, ese rey malo, si tuvo misericordia del pueblo de Nínive porque se humilló, ¿cómo no lo va a hacer por su pueblo, los lavados con la sangre del Cordero? Nuestro Señor quiere atender nuestro clamor, pero también es necesario que lo busquemos de la manera correcta y con la verdadera intención y sinceridad, es decir, de la manera que le agrada a Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Rogamos, Padre Celestial, por tu palabra que hemos escuchado en esta noche. Bendito Dios, te pedimos que quede guardada en cada una de nuestras mentes, en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Te rogamos, Padre Celestial, que quites de nosotros toda hipocresía y toda falsedad, mi Dios bendito, en la práctica cristiana que realizamos. Que todo sea con un corazón sincero y humillado delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nuestra búsqueda, nuestra invocación a ti, Señor, recibamos la respuesta que buscamos, la bendición que anhelamos, pero también que nos des tu respaldo, Señor, en nuestra vida cristiana, en nuestra práctica cristiana diaria. Bendito Cristo Jesús.
Pedimos que pongas de tu amor en cada uno de nuestros corazones. Y nos ayude, Padre bendito, a ser justos, mi Dios amado, con nuestro prójimo. Espíritu Santo, redarguya. Espíritu Santo, nos combine, Señor. Espíritu Santo, haga tu obra en nuestras vidas. Danos victoria, danos fortaleza, danos fuerza, Señor. Danos la victoria, bendito Cristo Jesús. Queremos ser vencedores, mi bendito, para que toda la gloria, que toda la honra sea para ti. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Cristo Jesús. Amén y amén.